el punto 75, es decir, el daño en la responsabilidad extracontractual. Debemos entender que para que exista una responsabilidad extracontractual deberemos ver tres elementos. Deberemos probar estos tres elementos. El primero de ellos es la acción. La acción queda explicada en el punto 74 y por lo tanto no se va a tratar aquí. Posteriormente debe haber un daño que sea cierto, relevante. Y posteriormente, evidentemente, deberá haber una relación entre ambos, es decir, una relación de causalidad que no se trata en este punto, sino que se trata en puntos posteriores, creo que es en el 76, correcto. Entonces, viendo el daño, podemos entender que el daño es una lesión o menoscabo de un interés legítimo o un derecho jurídicamente relevante. Bien, es decir, tenemos un menoscabo, tenemos una lesión sobre un interés legítimo jurídicamente relevante y que nos provoca un daño. ¿Un daño en qué? Un daño en los bienes. Tenemos un daño, por ejemplo, en nuestro patrimonio, se nos quema la casa, pues esto es un daño en nuestro patrimonio. O bien o en nuestros derechos, por ejemplo, podemos tener el derecho a la libertad de movimiento y por lo tanto nos están causando un daño y nosotros queremos que se nos repare dicho daño, por ejemplo. El daño deberá ser cierto, como hemos dicho antes, es decir, debemos poder probar este daño y poder determinar el daño que ha habido. No podemos decir, ha habido un daño y punto, no. Tenemos que poder explicitar claramente lo que ha sucedido, las consecuencias de lo que ha sucedido, es decir, las consecuencias de la acción. Ante ello, debemos decir que quien alega lo debe probar, es decir, la carga de la prueba, como sabemos, está en base de quien lo alega, salvo excepciones como que haya discriminación, etcétera, etcétera, que no vamos a tocar aquí. Sobre las clases de daño podemos atender a dos, sobre su naturaleza o sobre su duración. Sobre su naturaleza podemos ver que existen daños patrimoniales. Los daños patrimoniales son aquellos que ejercen sobre nuestro patrimonio, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones que pertenecen a una persona. Atendiendo a esto, hay dos tipos, los daños emergentes y el lucro cesante. ¿El daño emergente qué es? Es aquel daño el cual se está provocando realmente. Y el lucro cesante es aquello que se deja de ganar por culpa del daño provocado. Imaginemos que un coche golpea contra otro, tienen un accidente, pero el otro era una camioneta de un repartidor, un autónomo que es repartidor. Por lo tanto, el daño emergente será evidentemente los daños que se hayan provocado en la camioneta, pero el lucro cesante será todo aquello que el repartidor deje de ganar por culpa de tener la camioneta en el taller. Por su duración, podemos ver, que es el segundo elemento, que pueden ser permanentes, es decir, aquellos daños que persisten, no sé, un golpe en el coche, eso es permanente, se puede reparar, pero digamos que no se va, se queda ahí. Después tenemos los de tracto sucesivo, es decir, hay un daño continuado en el tiempo. Y posteriormente también tenemos los daños sobrevenidos. Los daños sobrevenidos son aquellos los cuales posteriormente después de la sentencia, después de la resolución judicial, entonces nosotros descubrimos que se han provocado más daños aún. Sobre esto, sobre los diferentes tipos de daños, podemos ver que los daños continuados exactamente serían aquellos perjuicios causados por una conducta que persiste, por ejemplo, las igniciones, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque ante ello debemos debemos proceder de forma distinta en caso de una demanda o en caso de intentar la reparación, si son daños duraderos o son daños continuados o bien sobrevenidos. Sobre
Sobre los requisitos para que el daño sea indemnizable, debemos entender que es un bien jurídicamente relevante, que el daño, perdón, sea jurídicamente relevante, es decir, que se provoque la reacción del derecho. Si yo le toco así a una persona, pues el derecho no tiene la obligación ni tiene el sentido de ser de actuar contra ello. Por mucho que yo diga que se ha provocado un daño. Ha de afectar un interés jurídicamente protegido, es decir, a la vida, la propiedad, etcétera, etcétera. No puede afectar a algo que no está protegido por la ley. Ha de ser injusto, es decir, que no debe haber ningún título por el cual se pueda realizar aquella obligación y, evidentemente, que no haya una obligación jurídica de soportarlo. Por ejemplo, nos está haciendo una carretera delante de casa y tenemos la obligación jurídica de soportar los daños que nos pueden provocar las obras, en tanto que ruidos, molestias, etcétera, etcétera. Ha de ser imputable, evidentemente, a un tercero. Esta es la cuarta característica y última, que sería que debe existir un título adecuado de atribución de responsabilidad. Si nosotros no se lo podemos imputar a un tercero, bien porque no se den las circunstancias como para poder entender que no han habido pues estas excluyentes de responsabilidad como previsibilidad del daño, provocación, riesgos ordinarios de la vida, fin de protección de la norma u otros, pues evidentemente podremos imputarle. Si esto se ha dado, si estas excluyentes se han dado, pues entonces deberemos entender que no se podrá indemnizar dicho daño.